Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar de hoy, 23 de agosto, con la participación de los diferentes grupos de insolvencia en el que creo que varios de nosotros estamos vinculados, como es auxiliares de justicia, la Escuela de Insolvencia, eh, Encuentra, ACPRI también, la Asociación Colombiana de Profesionales de Reestructuración e Insolvencia, está también el Instituto Colombiano de Derecho Concursal. Entonces, eh, vamos a dar inicio a esta actividad. Ya tenemos varios personas que han ingresado al webinar. Estábamos esperando que eh, entraran más asistentes, pero ya pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Creo que los que participamos, no, pues los invitados como panelistas no necesitan presentación, pero de parte del Instituto Colombiano de Derecho Concursal nos acompaña Carlos Eduardo Borrero, conocido por todos. Carlos es abogado uniandino con varias especializaciones, un MBA del INALDE. Está el doctor Nicolás Pájaro Moreno, pues que Nicolás hace parte, creo que de todos los grupos, también hace parte del instituto. Bueno, en fin. Y Nicolás, pues es también abogado, es abogado externado, es profesor de la Universidad de Rosario de tiempo completo y está especializado y también con maestría, supongo que ya está haciendo el doctorado, también me ha contado. Bueno, Aida Juliana Jaimes es abogada de la Universidad de Santander, tiene una maestría en la Universidad de Buenos Aires en Derecho Comercial Societario, incluso insolvencia. Aida Juliana trabajó en la superintendencia más de 8 años y ahora está en el sector privado. Miguel Uribe, Miguel creo que muchos los conocemos, es parte de la tradición concursalista antioqueña. Pues es abogado, también está representando a ACPRI, la Asociación Colombiana de Profesionales de la Reorganización e Insolvencia, y pues está sentado en Medellín y trabaja con los muy famosos Álvaros o el doctor Álvaro Izaza, que es su tío, y también con contexto legal. También tenemos aquí a Ángela Cardona, que es abogada también. Ángela también la hemos conocido hace muchos años en procesos de insolvencia y también en procesos de captación masiva habitual. Ángela tiene su oficina con su esposo y pues también es participante en varios de los grupos de insolvencia. Y Mónica, y también es miembro del instituto, ¿cierto, Ángela? Mónica Macías, que también por todos conocida, auxiliar de justicia, abogada, lidera el grupo de auxiliares de justicia y pues eh, parte de la iniciativa de hacer este webinar surgió precisamente en los grupos cuando estábamos comentando si iba a haber o no prórroga de los decretos o se iban a volver legislación permanente o si íbamos a tener ¿una qué? Una reforma integral de la ley. Entonces, por esa razón, el tema, como lo hemos planteado en esta sesión, es precisamente si se van a prorrogar los decretos de pandemia o si por el contrario estaríamos abocados a una reforma integral del régimen de insolvencia. La dinámica que vamos a seguir durante este webinar es la siguiente. El grupo de los 6 panelistas escogieron 12 temas y cada uno va a tener una ronda de 5 minutos, 2 rondas de 5 minutos, de tal forma que cada uno va a tener una primera ronda para hablar de un tema por 5 minutos, pasa la palabra al siguiente, ya tenemos un orden definido de los temas como de mayor a menor. Eh, Paramos ahí en esa primera ronda que sería media hora. Vamos a hacer una encuesta para ver ustedes qué piensan de algunos de los temas que vamos a hablar e iniciaremos la segunda ronda que sería nuevamente cada uno por 5 minutos y posteriormente abriríamos para
opiniones o preguntas o posturas sobre lo que se ha tratado acá. Hay que advertir algo y es que esto es un espacio académico, ¿no? Esto no tiene ninguna otra connotación. La idea es discutir los temas de manera juiciosa y respetuosa, respetuosa frente a nuestros colegas. Obviamente podemos ser críticos, respetuosos de lo que a veces ocurre en la superintendencia o ante los juzgados civiles del circuito que conocen de procesos de insolvencia. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están presentes en esta sesión y el uso de la palabra se lo concedo al doctor Nicolás Pájaro, quien nos va a poner en contexto de cuál es el estado del arte de esta normatividad. E igual les aviso que el webinar está siendo grabado y lo publicaremos en el YouTube de Encuentra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos, compañeros del panel y a todos los asistentes. Eh, lo primero que hay que mencionar, y voy a ser muy breve con el uso del tiempo, es que en la actualidad los decretos 560 y 772 se encuentran en una fase de prórroga que fue hecha por la reforma tributaria, la ley 2277 del año pasado. Esa norma que prorrogó la vigencia de los decretos fue demandada ante la Corte Constitucional en el expediente D-15-102 y actualmente se encuentra pendiente de fallo. Ya se encuentra registro de proyecto de fallo ante la Corte Constitucional y se encuentra en curso. No, todavía no se encuentra registrada, está pendiente para registro de proyecto de fallo, pero están en curso los términos para fallar que vencen de acuerdo con la última información publicada en la página de la Corte Constitucional el 20 de octubre de 2023. Esto nos permite tener tres panoramas por lo menos respecto de qué sucederá con los decretos 560 y 772 antes de que se decida una prórroga o una adopción como legislación permanente o una reforma al régimen de insolvencia. Primer escenario, la Corte Constitucional declara exequibles los decretos. En este caso, queda abierta la posibilidad para que, de la misma manera en que se ha hecho con el plan de desarrollo y con la reforma tributaria, se prorroguen nuevamente en módicas cuotas de un año o se piense en hacer una medida un poco más permanente con los decretos de insolvencia o con una reforma a la ley 1116 de 2006. El segundo panorama es que la Corte Constitucional declare inexequibles las prórrogas a los decretos 560 y 772, pero module los efectos, es decir, los postergue hasta por lo menos el mes de diciembre de este año. Esa es una posibilidad factible, no sería la primera vez que la Corte Constitucional modularía los fallos de una sentencia de inexequibilidad de esa manera. Y eso dejaría los mismos escenarios, pero con unos tiempos quizá más cortos para tomar una decisión de política pública al respecto. Y finalmente, el último escenario es que la Corte Constitucional declare inexequibles las prórrogas a los decretos 560 y 772. Y en ese caso, pues el retorno sería a la ley 1116 para los procesos nuevos y se concluiría obviamente con base en los decretos 560 y 772, los procesos y procedimientos que se han iniciado a la luz de estos decretos. Lo cierto es que si se llega a declarar inexequible y no se modulan los efectos, se cierra la puerta a que una norma prorrogue o adopte como legislación permanente los decretos. En la medida en que la simple mención que se haga con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad no revive una norma que ha sido expulsada del ordenamiento jurídico por parte de la Corte Constitucional. Y en esto, pues hay que interpretar o hacer una relectura del artículo 14 de la Ley 153 de 1887 a la luz de lo que además ha venido sosteniendo la Corte Constitucional respecto de los efectos de sus providencias de inexequibilidad. Ante estos tres panoramas posibles, pues el riesgo
de la adopción como legislación permanente o de la prórroga de los decretos es mucho más evidente en este caso. Y adicionalmente, pues nada impide que se vuelvan a presentar los textos integrales de los decretos, pero obviamente ante nuevos debates detallados con los textos, pues existe también la posibilidad de que en el Congreso se hagan modificaciones sustanciales. Uno no es un secreto, es un secreto a voces, que una cosa es lo que entra al Congreso y otra cosa es lo que sale. De manera que creo que ese es un poco el panorama que hoy en día tenemos. 20 de octubre de 2023 es la fecha límite que tiene la Corte Constitucional para fallar y eso nos da alrededor de un mes y medio largo para tener una solución o para tener decantada una mayor solución al problema que se nos avecina respecto de la pérdida de vigencia de los decretos 560 y 772. Muchas gracias, Diana. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás, por la explicación. Y ahora seguimos en los turnos que habíamos dado para el webinar. El primero en el orden es Miguel Uribe. Miguel, tienes el uso de la palabra, como dijimos, por 5 minutos. Claro que Bienvenido. sí, muchas gracias. Muy juicioso con el uso del tiempo. Primero agradecer a Diana por esta invitación. Fue pues su iniciativa la que nos convocó hoy. Saludos a estos ilustres colegas de panel. Me honra estar con ustedes y a todos los que están conectados. Como bien dijo Diana, estoy acá pues en representación de ACPRI, la Asociación Colombiana de Profesionales en Reestructuración e Insolvencia, y hago parte también pues de diversas firmas, pero lo que diga en este panel no representa ni a ACPRI ni a las firmas de las cuales habló la doctora Diana. Acá estoy hablando como Miguel Uribe, abogado practicante en asuntos concursales. Con el panorama que acabo de dar, Nicolás, y con la pregunta que nos hacemos al inicio de este panel, si deben prorrogarse o crear legislación permanente, en mi sentir, los decretos cumplieron con su objetivo. Los decretos en un momento lo que buscaban era solventar una situación de crisis que generada por la pandemia y en ese orden de ideas yo creería que lo que necesitamos es una legislación permanente que incorpore todas las buenas prácticas que vimos en estos decretos permanentes. Adicional a lo anterior, yo le veo una problemática a la prórroga de los decretos y personalmente no quisiera que se prorrogaran, pues la finalidad establecida en el artículo primero y el mismo título del decreto, a través de los cuales se establecían que eran unos mecanismos transitorios y especiales en materia de procesos de insolvencia, pues se cumplió. Digamos que las causas que dieron origen a estos decretos, que fue la emergencia económica, social y ecológica desatadas por el COVID-19, pues ya han pasado. Si bien todavía pues, estamos sintiendo algunos coletazos, la gran crisis, e incluso pues el decreto de emergencia ya se levantó, pero y la gran crisis generada por el COVID pues ya ha pasado. En ese orden de ideas yo creería que ya no estamos dentro del ámbito de aplicación del decreto, toda vez que hemos pasado el estado de emergencia y de pandemia, y en esa razón pues yo vería difícil, incluso que en el examen de constitucionalidad que está realizando en este momento la Corte, como indicó Nicolás, hay un fallo de constitucionalidad frente a lo mismo. Y para mí lo anterior pues no es de menor calado, porque vamos que el mismo decreto 560 en su artículo 15 suspendió temporalmente a efectos de ingresar en ley 1116 pues la incapacidad de pago inminente. Por lo tanto, yo creería que la prórroga de estos decretos y la continuación de esta suspensión pues es un poco perjudicial. Yo he tenido empresas en las cuales en pandemia les fue muy bien. Tengo un caso particular de una empresa de hogar que en pandemia sus ventas aumentaron por el comercio electrónico. Todos sabemos que cuando estamos encerrados en la casa lo que nos pusimos fue a comprar para organizar las casas. Y en este momento está en una crisis en donde ve que en el corto y mediano plazo no va a poder cumplir con sus obligaciones, pero al estar suspendida la causal, pues no puede acogerse ni a 1116 ni a 560. En ese marco y bajo esas dos perspectivas, yo creería que no es conveniente una prórroga de los decretos de emergencia
Y yo, por el contrario, soy de la tesis que debemos darnos como gremio la oportunidad de una reforma transversal a todo el régimen de insolvencia, la misma ley 1116. Incluso recuerdo que antes de que empezara la pandemia, se tenían por parte de la Superintendencia de Sociedades instaladas mesas de trabajo para hacer una reforma integral al régimen de la ley 1116. En un mundo ideal, creo que el camino sería esa, sería una reforma integral al régimen de insolvencia, en donde incorporemos todas estas buenas prácticas que hemos aprendido a través del decreto 560, el decreto 772, e incorporar todas aquellas reformas que vemos que son necesarias a la ley 1116, pues la cual ya lleva transcurriendo un buen tiempo. Ahorita en mi otra ronda de los 5 minutos expondré otras razones por las cuales considero debe continuarse, no debe prorrogarse los decretos, sino pues buscar una legislación permanente que permita incorporar estas buenas prácticas y hacer una reforma integral a la ley 16. Diana, exactamente 5 minutos. Muy Creo que ya bien, pueden muy seguir los demás bien, compañeros. muy bien, Miguel. Muchísimas gracias. Entonces, ahora seguimos en nuestro orden. Esperen un segundo. Sigue Ángela Cardona. Ángela, Mil ¿necesitas gracias. compartir pantalla? Sí, te voy a compartir unos No, slides tranquila, acá pequeñitos. te pongo de co-host. Listo. ¿Listo? Perfecto. Ah, Sí, perdóname, porfa. todavía no me da la opción. Ya, creo que ya. Espérame un segundo. Sí. Bueno, mil gracias, Diana, por la invitación y buenas tardes para todos. Digamos que el tema que vamos a revisar en este momento es particularmente lo que tiene que ver con la reorganización abreviada. Y me gustó una afirmación que hace Miguel porque él dice que pues, la finalidad de la norma ya está para revisión y sí, estamos de acuerdo, aquí la ven, proteger adecuadamente el orden público, económico, mitigar la extensión de los efectos que en ese momento tuvo la pandemia sobre eh, la economía en general. Por supuesto, esto ya está llamado a recapitularse sobre la finalidad, pero una cosa que sí, digamos, llama la atención es que en lo que tenía que ver con la reorganización abreviada, dice el artículo que la finalidad es atender la proliferación de procesos de reorganización y dar una solución rápida a las pequeñas insolvencias. Y en ese aspecto sí quisiera señalar que las pequeñas insolvencias yo creo que son una constante que no solo se viene a dar por la pandemia, sino que en tratándose de pequeñas y microempresas, pues son insolvencias que van a abultar siempre los trámites en la superintendencia o en el juez competente, pero que no atienden solo a la pandemia, sino que como se trata de las pequeñas y microempresas, podemos aseverar que son las más vulnerables a situaciones externas como el cambio del dólar, la inflación, la imposición de tasas, aranceles o similares. Luego, esta es una constante y creo que por esa razón, esta norma, por lo menos el decreto 772 en lo que se refiere a las reorganizaciones abreviadas, sí debería prorrogarse porque se me hace una necesidad y ya vamos a ver por qué. Esta norma tiene unas ventajas para mí muy puntuales, no las únicas, pero unas muy puntuales que para mí son las que más podemos rescatar. El acceso expedito, que ya lo hemos hablado tal vez en muchas de nuestras reuniones, y es que el despacho tenga la posibilidad de solo revisar la completitud de los documentos. Eso acelera los trámites, descongestiona también el despacho. Obviamente no es ir a ojo cerrado con todo, pero sí facilita mucho más el acceso, estandariza, digamos, un poco las solicitudes. El levantamiento de las medidas cautelares por Ministerio de la Ley. Me parece una buena medida, una cosa que hay que trabajar porque lo que se ve todavía es que los jueces, aun cuando el levantamiento se va por Ministerio de la Ley, son muy renuentes a entregar los dineros que reposan en sus despachos en depósitos judiciales. Entonces, lo que hacen es remitir muy rápidamente a los ejecutivos para no tener que decidir sobre esta entrega, o preguntan al juez del concurso si se puede proceder a la entrega. No es por esto que sea un mecanismo malo, sino que creo que debemos seguir contribuyendo a la alimentación de la idea de que
Esto es en pro de la celeridad y también fomentar que los manejos siempre estén a cargo del empresario, que no desplaza su responsabilidad por el hecho de entrar a una reorganización, sino que todo lo contrario, tiene aún mayor, está llamado a tener mayor juicio en el manejo de sus recursos, pero por supuesto que no sea esta una de las, digamos, cargas que se le atribuyan al juez, que muy difícilmente podrá determinar si se dan buenos o malos manejos a los dineros, más allá de los controles que puede hacer. La inclusión de la protección de los compradores de vivienda, el tema de pagar, de poder pagar los créditos hipotecarios sin previa autorización del juez. Todos sabemos, el sector de la construcción es uno de los grandes afectados de muchos factores que los han llevado a insolvencia desde hace muchos años, no solo la pandemia. Luego, me parece una buena inclusión que protege a los compradores de vivienda y que deberíamos tratar de rescatar de la norma precisamente porque me parece que le aporta mucho a esa consideración especial. Y finalmente la duración, y fue lo que más me llamó la atención, hice un muestreo que les quisiera mostrar. Este trámite tiene una certeza mayor sobre la duración y para ejemplificar solamente, hice una muestra de los procesos iniciados en Bogotá entre enero y febrero de 2022. Con mucho gusto les transmito el Excel si lo desean. La imagen no quedó muy bien copiada, pero digamos que lo que es más relevante es el resumen de solo procesos de enero y febrero iniciados en Bogotá de reorganización. Tenemos estas cifras. Se iniciaron 17 reorganizaciones abreviadas versus 16 reorganizaciones ordinarias. De las abreviadas tenemos a hoy 12 acuerdos, 5 liquidaciones y 0 procesos pendientes por terminar. En promedio duraron 9 meses. Y de la reorganización ordinaria, en cambio, tenemos solo un acuerdo, 2 liquidaciones y 13 procesos sin terminar. Luego, tal vez Listo, habría que hacer un doctora llamado. Ángela, se acabaron los 5 Solo una minutos. conclusión. Pues, Habría que más bien de pronto hacer un llamado a ver si la reorganización abreviada en términos nos jala más las ordinarias para no alargar los procesos innecesariamente. listo, gracias. Sigue Mónica Macías. De pronto, Ángela, ¿te conviene dejar de compartir pantalla? Ya un segundo que no encuentro como ya, perdón. Listo. Ante todo, doctora Diana, pues muchas gracias por esta invitación. Pues mis compañeros, mis colegas auxiliares de justicia, nosotros siempre somos como los ejecutores de las normas y somos quienes padecemos el día a día de una norma buena, una norma mala, cuando ejercemos nuestra profesión como auxiliares de justicia, eh, pues día a día somos los que vivimos el caos de normas malas. En el caso particular de los procedimientos recuperatorios empresariales, yo pedí a la Cámara de Comercio, ¿me dejas compartir pantalla, por favor? Listo, Mónica, ya estás habilitada. Entonces, pues el tema de procedimiento recuperatorio empresarial lo estoy viviendo actualmente como abogada de IPS. Muchos de los que están aquí conocen que yo nací en el régimen de liquidación de una EPS, que fue la más grande del país, que fue un INEC. Y traigo a colación esto es porque, pues, nosotros los auxiliares de justicia casi todos nos hemos encontrado en los mismos escenarios. Vivimos la reestructuración, yo vi la primera reestructuración de IPS, de EPS, que fue un IMEC, y fracasó. La reorganización de ley 1116 de 2016, pues, que hemos visto. Desafortunadamente, como colombianos decimos, echa la ley, echa la trampa, entonces las IPS que se quieren acoger a una liquidación, lo que hacen es reformar sus estatutos y dejan de ser IPS, pero uno sabía que era una IPS para acogerse a la ley. El depósito con funciones de liquidación
En la SAE también muchos de nosotros, quienes pertenecemos a la SAE, pertenecemos como auxiliares de justicia porque estamos inscritos en la Superintendencia de Sociedades. La intervención forzosa administrativa para administrar o para liquidar el estatuto orgánico del sistema financiero, que para mí como abogada digo que es un desastre aplicar el estatuto orgánico del sistema financiero en las IPS. La toma de posesión, la ley 66-68, también muchos de nosotros somos auxiliares de justicia en el hábitat. También hacemos el tema de insolvencia de persona natural no comerciante y nos encontramos con el decreto que hoy nos ocupa. Para mí, que prorroguen la norma. Y en mi experiencia, lo que digo es que la pandemia como tal, los efectos se están viendo hoy. Muchas IPS no vieron que se les venía encima con el COVID-19, que fue el cierre de muchas IPS. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando empezó la pandemia, entonces no podían hacer cirugías, no podían hacer procedimientos, y ese cierre hoy de abogada como asesora, estoy recibiendo IPS que el coletazo de esos 2 años se ve hoy porque efectivamente no pudieron llevar a cabo la prestación de servicios de salud. Yo difiero con lo que dijo el doctor Miguel, en que pues que el COVID-19, estas causas desaparecieron. En lo que yo vivo el día a día, no desaparecieron. Y yo sí soy fan de que la Superintendencia de Sociedades es la que tiene mucha experiencia en procesos de insolvencia frente a estas todas modalidades en las cuales mi grupo y yo hemos ejercido. Ya ahorita cuando tomemos la palabra, doctora Diana, de auxiliares, pues podré exponerles otro punto de vista, y los casos se los pedí al doctor Gustavo y él me dice que el total de casos ingresados en procedimiento recuperatorio empresarial son 49, 21 en acuerdos, 21 fracasos, 6 en trámite y 1 suspendido. Creo que algunos de nuestros panelistas ya lo dijeron una vez, si no estoy mal, el doctor Nicolás Pájaro en una audiencia que yo viví hace muchos años, que decía que si una ley sirve, aunque sea a pocos, la ley sí sirve. Gracias, Mónica. Ya, muy bien de tiempo. Entonces sigue Carlos Borrero. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diana, por la invitación. Gracias a los panelistas y a los asistentes. Voy a tratar de compartir pantalla de este computador, Diana. ¿Me ayudas? ¿Cuál es el usuario, Carlos? ¿Es el mismo o es otro? Carlos Borrero, es que me tocó meterme por otro, por el que estoy, Bueno, por el de la imagen. ya. Ahí ya te activé como co-host. Listo, gracias. Bueno, mientras eso ya. Mientras se ve, yo debo anticipar, o debo decir pues que estoy identificado con Ángela, identificado en gran parte con Mónica y un poco extrañado y con todo el respeto del doctor Miguel. Para mí los decretos deben prorrogarse porque lo que hacen es dar mecanismos, dar un abanico de opciones a quienes quieren entrar en un proceso recuperatorio y también da opciones para a quien le toca abocarse a un trámite liquidatorio. Y dentro de esas opciones de acceder a mecanismos de insolvencia, hay muchas que podemos llamar herramientas que brindaron ambos decretos. Está lo mencionado por Ángela en cuanto al levantamiento de medidas cautelares que ha sido de total utilidad.
Y hay otras herramientas que pueden llamarse incluso más, no sé, más sofisticadas o de no tanto uso, que podemos también rescatar. Dentro de esos está el salvamento, está la descarga, está la capitalización de pasivos, está como este traslape de prelaciones o de flexibilización de créditos. Hay una serie de mecanismos y de herramientas que a uno le dan muchas posibilidades para sacar adelante un proceso recuperatorio y también hablaría de liquidatorio. Creo que te complemento, Ángela, me dice si, ahorita me dirás si sí, con un poco con esta estadística sacada del Atlas de Insolvencia. Ese abanico se ve en las gráficas en que esos procesos de recuperación, y voy a pasar a la segunda diapositiva, que es esta, perdón, la pongo aquí. A ver si ya se ve, un momento. Es esta. Esta, según el Atlas, y lo preparamos en mi firma, es como el tracking de los procesos recuperatorios completos. Si ustedes ven en el 2019, pues solamente estaba la reorganización ordinaria, mientras que en el 2020 los diferentes colores dan idea de que se están utilizando y los diversos mecanismos, en el caso de la reorganización abreviada, pues haciendo eso que Ángela decía, y es acomodar un mecanismo más expedito, más pequeño para los pequeños, y está funcionando. Y el NEAR, que es sin duda por su estructura y por su desjudicialización hasta cierto punto, y su forma en su estructura ayuda muchísimo cuando uno tiene que tomar la opción de acceder a un mecanismo y otro. Ese solo hecho de que haya un abanico para quienes estamos en este mundo, para mí es una gran ventaja. Y allí se ve. En cuanto a los liquidatorios, allí vemos en la diapositiva que también está produciendo un efecto interesante para acomodar unos y otros a su real, digamos, tamaño y estructura. Vamos a devolvernos a la primera. Me llama la atención y pues ya refiriéndome a lo que Miguel decía, sí efectivamente merece un ajuste el tema del ámbito de aplicación. Pero Miguel, estoy totalmente de acuerdo con Ángela con Adrián, Mónica, en el sentido de decir que ese efecto pandémico en muchos casos se está viviendo apenas ahorita. Y sin meterme en temas políticos, acuérdense cuando nos habló el superintendente financiero o su delegada en su momento, se buscaba aplanar esa curva, igual que con la pandemia, pero no pareciera que está ocurriendo esto en el gobierno de ahorita. No hay información ahorita, digamos, reciente de lo que está generando este nuevo entorno económico, político, social, pero en lo que me dicen en la superintendencia es que hay un crecimiento significativo en las solicitudes que han venido entrando especialmente en el segundo semestre. Ya lo dirán las estadísticas posteriormente. Y definitivamente, reitero, ese abanico ayuda, pero si la idea que entiendo es prorrogar o darle vida a los decretos de una manera similar a como se hizo la norma de virtualidad en un solo artículo diciendo esto se extiende, pues sin duda, doctor Miguel, el ámbito de aplicación no puede ser que esté afectado por la pandemia como lo decía el decreto 560, sino que se pueda acomodar estos mecanismos y herramientas a todo el mundo. Creo además que debemos ser realistas dentro de lo que Nicolás dijo y en el evento en que tengan vida después de la sentencia de la Corte, los decretos en esa vigencia por cuotas que él dijo, ya voy, Diana, hay que acomodar el ámbito de aplicación y que continúen. Ojalá hubiera la oportunidad de revisar palmo a palmo el régimen de insolvencia completo y sacar uno Doctor nuevo. Carlos, Ya voy a acabar. se le acabó el tiempo. Yo recuerdo simplemente hace unos 10 años que ya intentábamos reformar la 1116 hace mucho rato
y ese régimen, modificación completa es bastante complicada de conseguir. Hasta ahí llego. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Ahora el turno es para Juliana. Y dejas de compartir, Carlos, para que Juli pueda compartir pantalla. Bueno, mientras tanto, pues voy dando los agradecimientos correspondientes a Diana y a todos los compañeros de este webinar. Muchas gracias por tenerme en cuenta y pues nada, súper contenta de participar. Ahora sí. Listo, Juli, ya puedes compartir. Listo. Ya ve que no me sale acá. Ya. Listo. Sí se está viendo, ¿verdad? Listo. Entonces, en primer lugar, y para responder desde mi punto de vista y en términos generales la pregunta de este evento, a la luz del proceso de liquidación simplificada, considero pertinente resaltar que con este proceso se buscó liquidar ordenadamente la pequeña empresa, con un proceso cuya duración fuera menor, que contara con menos trámites, respondiera a las necesidades de estos deudores y de sus acreedores y permitiera retornar rápidamente los activos a la economía de manera ordenada, eficiente y económica. Ahora, en cuanto a los puntos a resaltar, quedó en evidencia que efectivamente al ser la pequeña y mediana empresa la más afectada por la pandemia, pues muchas no contaban con un apalancamiento financiero fuerte y generalmente viven de su flujo de caja diario, motivo por el cual ante el escenario de tener que dejar de producir y cerrar sus establecimientos, el efecto casi recuperable de su caja fue inmediato. Eran urgentes los mecanismos abreviados y simplificados, por lo que se configuraron en unas herramientas más que necesarias para ayudar a enfrentar la crisis de este sector, aumentando las solicitudes de liquidación y entre ellas las simplificadas, como se observa en el Atlas de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades a diciembre de 2022, lo que nos permite concluir de la revisión de este documento que efectivamente han sido procesos de gran repercusión y utilización. Ahora bien, dejando en claro que para mí estos procesos son fundamentales por la celeridad que se les imprimió a los mismos, considero que efectivamente en el escenario post-pandemia hay aspectos que deben replantearse. En ese sentido, difiere un poco de lo manifestado por Ángela, pues considero que uno de los principales aspectos que deben modularse corresponde al señalado en el artículo 2 del decreto 772 sobre la falta de auditoría en el contenido de exactitud de los documentos aportados, así como sobre la información financiera y el cumplimiento de las políticas contables, lo cual, si bien es responsabilidad exclusiva del deudor y el contador o revisor fiscal, ha llevado a que la Superintendencia de Sociedades se convierta en un solo verificador de la información base de este proceso, limitado a la observancia de la completud de la información, es decir, que se limita a revisar si se cumple con el checklist de documentos relacionados en el módulo de insolvencia, sin que incluso haya espacio para adjuntar alguna otra información que el deudor considere relevante y que concluye en que todos los deudores son iguales y la situación de la crisis fue idéntica para todos. Esto y sin presumir la mala fe de las empresas que han efectuado un correcto uso de los procesos. Sin embargo, ha generado que en muchos casos, una vez admitidas las sociedades y al verificar la situación real de las mismas, no se compagine en nada con la allegada en la documentación requerida para la presentación de la solicitud, haciendo que el proceso de liquidación se configure en un mecanismo para evadir responsabilidades. En la mayoría de los casos fiscales, pues queda la entidad de impuestos atrapada en la liquidación con activos cero, pese a que la admisión se reportó una situación diferente. En consecuencia, considero que sí se hace necesario, ahora en un escenario en el que ya no estamos contra reloj, replantear el papel del juez del concurso en cuanto a la verificación de los documentos necesarios para la presentación de la solicitud, en aras de brindar eficacia al proceso y cumplir con la finalidad del mismo, pues admitir constantes procesos en los cuales el liquidador debe infructuosamente asumir esta carga, verificando que ni siquiera existe contabilidad previa, porque le dicen que se la robaron al inicio del proceso, es ir en contravía de lo pensado por el legislador. Lo anterior también pone en evidencia la necesidad de que estos procesos se hayan debido implementar desde hace mucho tiempo y que por tal motivo deban ser establecidos de forma definitiva y no solo como una medida para superar una situación transitoria, pues se ha visto por un lado que muchas empresas en aras de acudir a estos mecanismos no efectúan manifestaciones reales en cuanto a que su situación de crisis se debió a la pandemia.
Hay sociedades que ya anteriormente se encontraban en estado de liquidación y no han iniciado un proceso por la demora o los costos de estos, y pues ante la pandemia y la expedición de los nuevos decretos lo consideraron como una forma viable para lograr ponerse al día o, bueno, dejar en cero sus obligaciones. En relación con la celeridad de los mismos, pues si bien los decretos estaban planeados para que se presentara una solicitud por el término de 3 meses, claramente esto no se da. Solamente en aquellos casos donde los activos son cero, la liquidación puede durar hasta 5 meses y en otros casos pues puede llegar a 9 o 12 meses, que de todas formas es un término aceptable comparado con el término de 20 o 24 meses o más que dura un proceso de insolvencia ordinario. En conclusión, considero que definitivamente es necesario que estos procedimientos simplificados se conviertan en legislación permanente, lo cual se cumplirá con una reforma íntegra al régimen de insolvencia, con las salvedades antes señaladas, pero pues el escenario real es que esto no ocurriría próximamente, por lo que entonces lo más viable sería la prórroga de los mismos. Posteriormente, porque creo que no me queda mucho tiempo, hablaré un poquito sobre el escenario post-pandemia, teniendo en cuenta lo presentado también por el Banco Mundial. Uli, perfecto, te sobró tiempo. Gracias. Bueno. Listo. Bueno, vamos a lanzar una encuesta en este punto de del webinar para que ustedes la contesten y ver cómo está la posición en este momento respecto a eso. Ahí la ven, ahí la ven en la pantalla. ¿Que se prorroguen los decretos? Sí, no. A ver cómo nos va. Vamos a dejar que se cumpla un minuto para ver quién más vota. Han votado 54 de los asistentes. Tenemos a esta hora 84 asistentes. Y como para ponerle algo de pimienta a esto, yo tengo unas anotaciones con base en lo que dijeron. Primero, pues que efectivamente los decretos el año pasado, bueno, aquí ya terminamos la encuesta, contestaron 61 personas y el 87% dice que sí se prorroguen los decretos y el 13% que no se prorroguen los decretos. Entonces, vemos cómo la postura es que yo creo que la voz del pueblo es la voz de Dios y de todas formas, por más que uno pueda tener críticas, creemos y yo creo que hay muchas cosas favorables de los decretos. El tema acá es cómo incorporamos eso a nuestro sistema. Primero, pues yo creo que lo que ha venido pasando estas prórrogas, que es que se cumple el adagio de que el afán no queda sino el cansancio, y ahora, como nos lo decía Nicolás, ya el proyecto de sentencia en la Corte ya está radicado y que creo que tendríamos noticia cerca del 20 de octubre, fue lo que te entendí, Nico. Entonces, más allá de la prórroga, vamos a saber, va a terminar siendo el juez constitucional el que nos diga si tenemos decretos o no. Lo segundo, alguien decía que la super tiene una gran experiencia. Yo aquí debo anotar una cosa y es que no es la super, son sus funcionarios. Y en la medida en que esos funcionarios no sean de libre nombramiento y remoción, sino que sean de carrera, que los hay, ¿no? Porque de pronto uno piensa que todos son de libre nombramiento y remoción, y no, pero sí hay funcionarios de carrera, pues yo creo que podríamos decir que esa experiencia que tiene la superintendencia se mantiene. A mí me preocupa algo y es que yo no estoy en contra de lo novedoso ni de la actualización ni de nada de eso, pero de pronto el tener la posibilidad de fallar o de decidir a veces hace que uno quiera traer novedades, ¿cierto? Novedades que van en contra de la seguridad jurídica y de la confianza legítima que tenemos los usuarios y que yo creo debe ser moderada, ¿sí? Esa impulsividad de pronto juvenil de no, es que ahora sí voy a poder hacer lo que yo quiero, a veces queda así y cuando uno pregunta en la audiencia que por qué está pasando eso, dice, no, es que la semana pasada cambió.
eso no puede ser así. El tema del PRE, pues yo digo la doctora Mónica, creo que los destinatarios, eso era una dedicatoria para ellos con amor, la parte del PRE para los excluidos, pues porque yo sé que un banco no puede ir, una aseguradora no puede ir, la bolsa mercantil no puede ir, pero era con cariño para ellos, especialmente para el sector salud. Sabemos que la Superintendencia de Salud ha venido sacando normas que tratan sí, que no muy exitosas, ¿listo? Pero que tratan de darle una alternativa diferente a los operadores o a los prestadores de salud. Sin embargo, uno tener todo ese andamio para 21 procesos, eso es lo que a mí me hace cuestionarme un poco. Y lo otro es que creo que como pasa con, y Mónica es acá auxiliar de profesión, esto es importante, es auxiliar de profesión, pero cuando uno le ponen a un mediador que no es de profesión, sino que es un paracaidista, entonces pasa lo mismo cuando nos ponen promotores que, como lo dije, llegan a escampar a la superintendencia. Yo creo que la talanquera de los procesos, la talanquera, es decir, lo que no nos deja entrar, porque Carlos compartía las estadísticas de cuántas solicitudes se rechazan. Si ustedes han visto en el encuentro, les compartimos los índices de rechazo. Y la mayor cantidad de índices, yo creo que el 90% son temas contables. Son temas contables que la superintendencia sí está haciendo la auditoría, porque si las normas están vigentes no deberíamos estar haciendo auditoría, pero sí estamos haciendo auditoría. Entonces, eso no es muy claro. Y lo otro es que cuando la super hace la auditoría, yo creo que asume el rol de parte, porque es que esa tarea es de los acreedores. Usted es el que debe saber si eso está bien o no, creo yo. Nico hace cara de como una, pero es que la super es un juez, yo sé, es un juez especializado, el primero que revisa no es un abogado, sino un financiero, pero yo creo que es como hacernos la tarea, de alguna forma u otra. El tema del efecto pandémico, totalmente de acuerdo con lo que decía Carlos, es decir, yo los invito a revisar cuántas empresas están en este momento resintiendo la pandemia, lo que contaba Miguel. Entonces, sí estamos todavía bajo los efectos de la pandemia. Lo que pasa es que una reorganización abreviada y una liquidación simplificada no pueden desaparecer del panorama concursal de la noche a la mañana, porque tenemos que el 70% de los procesos hoy por hoy son o abreviados o simplificados, ¿sí? Y por último, es indudable que los tiempos, obviamente en estos procesos simplificados mejoran, pero acá hay una cosa, los tiempos no son menos tiempo no es mayor justicia, ¿sí? Porque claro, todo el mundo dice, no, cuando la justicia es tardía no es justicia, pero la justicia de afán tampoco lo es. Entonces, ahí hay que encontrar como un equilibrio en esos puntos. No sé si antes de comenzar la siguiente ronda alguno tiene algún comentario. Yo creo, Diana, que el doctor Nicolás no ha hecho la primera de Nico, las intervenciones, ¿o sí? no, Nico ya hizo su intervención, claro. Ahora viene la segunda ronda. Lo que pasa es que a mí me ¿Arrancamos? tumbaron porque me pusieron una de las intervenciones a presentar en lugar de opinar. Bueno, pero Nico, puedes opinar, te damos el No te chance. preocupes. No, está bien, está bien. Bueno, pues no sé, cuando me digas, Diana. Listo. Entonces, vamos a arrancar la segunda ronda de temas, de temas que seleccionaron los panelistas. Entonces, Nico, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Diana. Lo primero que tengo que decir es que respecto de la pregunta central del panel, estoy de acuerdo con Miguel, no estoy de acuerdo con la prórroga, estoy de acuerdo con una revisión concienzuda y a fondo de las normas de insolvencia que nos permitan tener un producto mucho mejor que esto. Sin embargo, pues el hecho de que en estos momentos tengamos este tipo de paneles reafirma una máxima de nuestro derecho y es que no hay nada más definitivo que lo provisional. Mónica, no fui yo quien dijo eso me sonó más bien a una historia como de regateo entre Abraham y Dios para salvar a Sodoma y Gomorra, pero no fui yo quien dijo esa cita. Ahora, quisiera hablar de algún tema que me inquieta en particular y es sobre la función del juez del concurso. ¿Qué clase de juez queremos nosotros en materia de insolvencia?
¿Queremos un juez fuerte o queremos un juez que se la pase en el burladero? El juez de insolvencia es tradicionalmente, y esto es de una cuestión incluso doctrinaria, un garante de la legalidad, un garante del orden público económico. Y por eso uno de los principios fundamentales de nuestro régimen de insolvencia y de los regímenes de insolvencia en general es el principio de oficiosidad. La Corte Constitucional desde hace más de 25 años ha venido insistiendo en este tema y creo que debemos empoderar al juez del principio de oficiosidad y de todas las labores que tiene. Por eso estoy de acuerdo con Aida Juliana en lo que manifestó respecto de la revisión de la solicitud que debe tener el juez. El juez de insolvencia en el artículo 5 de la ley 1116 es incluso un juez mucho más poderoso que el juez ordinario. Tiene muchos más poderes y deberes que aquellos previstos en el artículo 42 del Código General del Proceso y que aquellos previstos además en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Como consecuencia de la pandemia, entiendo el temor que además se plasmó en las consideraciones de ambos decretos y especialmente las consideraciones del 772, que pasó las estadísticas y las cifras que se esperaban que podían llegar a colapsar los despachos jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades, y entiendo esos temores. Sin embargo, debo indicar que ello no es un justificante para que desocupar la mesa del juez del concurso vaya en desmedro de la calidad de sus decisiones. Como bien lo decía Diana, reducción en los tiempos no necesariamente es mejora de la calidad. Yo citaría a Napoleón: vísteme despacio que estoy deprisa. El juez debe generar una mayor eficiencia en el proceso. ¿A través de qué? No a través de quitarle decisiones, sino a través de la generación de mejores mecanismos que generen eficiencia en la toma de decisiones, a través de la centralización de procesos y procedimientos al interior de la superintendencia, a través de la creación de cauces comunes para la toma de decisiones. Hoy en día tenemos un juez ahogado entre decisiones atomizadas que se reflejan, para quienes hemos trabajado en la superintendencia, en reportes semanales que se pasan a control interno para hacer seguimiento de qué tan colgados estamos con las radicaciones que día tras día van siendo radicadas por parte de los usuarios. Y eso genera ineficiencias. Si queremos un juez fuerte, tenemos que regresarle todas esas funciones. La posibilidad de revisar a fondo las solicitudes de insolvencia, la posibilidad de revisar las solicitudes de autorización de, por ejemplo, pagos de pequeñas acreencias o de operaciones que no corresponden al giro ordinario de los negocios del deudor, como las operaciones de financiación que pueden incluso ir en desmedro de otros acreedores del concurso. Darle la posibilidad de pronunciarse sobre el levantamiento de medidas cautelares que en el NEAR no fue posible. Y en esa medida, nosotros nos quedan, ya lo vi Diana y también lo tengo en mi reloj, necesitamos en esa medida que el juez reasuma su función, de manera que podamos tener un juez que resulte en realidad un árbitro y no un juez a medias, no un juez que repita un mantra: yo soy juez del concurso, no juez del contrato; yo soy juez del concurso, no juez de esta cosa; yo soy juez del concurso, no juez de esta otra cosa. Y eso creo que va mucho, muy en este sentido. Para terminar, no queremos que el decreto 560 y el decreto 772 se conviertan en el nuevo decreto 4334. Muchas gracias. Gracias, Nico. Sí, totalmente de acuerdo. Ese es otro que hay que cambiar, el 4334. Pero bueno, sigue acá Miguel. Miguel, es tu turno. Gracias, Diana. Pues, en el ánimo del debate que inspira estos foros, simplemente reiterar que yo comparto los beneficios que trajo el decreto 560 y el 772 en cuanto a los procesos concursales. No por eso considero que deban ser prorrogados. ¿Por qué? Porque es que
estos decretos en cuanto a su estructura fueron concebidos por una situación de emergencia. Yo sinceramente no creo que vayan a pasar el examen de constitucionalidad de la prórroga que se hizo con la ley que modifica pues el régimen tributario. Yo sinceramente creo que no pasará ese examen de constitucionalidad, por lo tanto la prórroga se hará inviable, como bien nos lo decía Nicolás. Yo abogo para que esto no se convierta en legislación permanente simplemente como se hizo con el decreto, el 806, el que traía pues las reformas en el régimen procesal. Yo creo que, como bien lo decía Nicolás, debemos hacer un examen concienzudo de qué sirve y qué no. Yo particularmente creo, a diferencia de lo que acaba de decir el doctor Nicolás, tuvimos un avance en cuanto al decreto establecer que no se requería auditoría por parte del juez al momento de la solicitud. Y yo no creo que por eso se le estén quitando funciones a la Superintendencia de Sociedades, porque bien se estableció que la Superintendencia puede admitir al concurso y bien requerir al deudor para que presente la información que cree le falta a la solicitud, pero no por ello esperar, como ha pasado, más de 6 u 8 meses con requerimientos en temas de inventario de activos y pasivos, lo cual me ha sucedido en múltiples ocasiones, lo que es claramente una auditoría de la solicitud y no se cumple con lo que está plasmado en el decreto 560 cuando se habla de la no auditoría de los documentos presentados para la solicitud. Si bien también hay un avance en materia de medidas cautelares, yo creo que en la práctica ha sido difícil que jueces de la rama, al momento de solicitarle el levantamiento de las medidas cautelares, lo hagan y siempre están esperando el oficio de la Superintendencia de Sociedades. Creo que acá tenemos una oportunidad en lo que yo propongo y es en crear una legislación permanente que incorpore las ventajas que traemos con estos decretos y no simplemente prorrogar porque han sido muy buenos. Es que no podemos prorrogar algo que jurídicamente, en mi sentir, pues no tiene bases para ser prorrogado. Por eso, ante la pregunta que nos planteamos en este panel, que es prorrogar o reforma del régimen, yo me decanto por la reforma, no por la prórroga. Y veo en esta una gran oportunidad para que incorporemos todas estas buenas prácticas en insolvencia que hemos adquirido desde la expedición de la 1116 y lo que hemos aprendido con el decreto 560 del 772. Yo no niego la validez de los mismos, también lo valioso que ha sido darle un régimen, por ejemplo, a las IPS, y todo eso es lo que yo propongo y propugno, debemos mantener en una legislación permanente. La posición que estoy expresando acá, pues lo hago desde mi sentir personal. En ese orden de ideas, pues no tengo pues ya mucho más por decir, ya se me está sacando el tiempo y simplemente démonos la oportunidad de trabajar, si bien entiendo que pues estamos en una situación política no muy propicia para esto, no creo que sea prioridad del actual gobierno meterse a dar la pelea pues por una reforma en el régimen de insolvencia. Él tiene otras prioridades, pero nosotros como practicantes, nosotros desde la asociación, yo creo que somos los llamados en este momento a proponer en escenarios legislativos pues una reforma integral al régimen de insolvencia, porque reitero, tenemos instrumentos que han servido, pues mantengámoslos, lo que haya que cambiar, cambiémoslo, pero hagámoslo mediante una reforma integral del régimen, no mediante una prórroga que en mi sentir pues no está llamada a darse desde un punto de vista estrictamente jurídico y constitucional. Muchas gracias, Diana. Yo ahí dejo unos segundos en el reloj. Gracias, Miguel. Ahora es el turno lo tiene Ángela Cardona. Ya, un segundito. Creo que este es el último slide que voy a compartir un poco para concluir.
A mí, digamos que contrario a lo que señalan Nicolás y tal vez Juliana, sí me gustan este tipo de fórmulas y me voy a referir solo a esta flexibilización. Ángela, Lo sales que- tu WhatsApp. Perdón. Ah, sí, qué pena. Ya, perfecto. Creo que ahí está. La figura a la que me voy a referir es la flexibilización del artículo tercero. A mí sí me gusta esta fórmula, ¿por qué? Esta fórmula planteaba pues el pago de pequeñas acreencias sin necesidad de autorización del juez y lograron un poco concretarlo en una ecuación que me parece que funciona. Lo primero, pues que era, se pueden hacer pagos de acreedores laborales o proveedores que no sumaron más del 5% del pasivo, que además el decreto 842 complementó diciendo que estos pequeños acreedores serían los de menos valor en el en los estados financieros. Permitió la venta de activos fijos no afectos a la operación para realizar esos pagos y estableció que se debía contar con recomendación del promotor y debía remitirse un informe a los 5 días de haber realizado los pagos. Esa ecuación para mí, ¿por qué funciona? Porque sencillamente permite verificar fácilmente el cumplimiento de todos los aspectos, que sumen menos del 5% del pasivo, que solo se trate de trabajadores y proveedores no vinculados, que además son los de menor valor en el estado financiero y permite la venta de activos, que es una de las grandes, pues digamos que a mí me gusta porque uno de esos grandes aportes, ¿por qué? Porque en la realidad va uno a ver y las solicitudes de autorización para venta de activos desafortunadamente toman mucho tiempo al despacho. Las decisiones sobre estos temas toman a veces tanto tiempo que las posibilidades de poder realizar esas ventas terminan por nublarse porque muchas veces son negocios de oportunidad o porque se tramitan con fondos de inversión o terceros con los que en definitiva los tiempos son determinantes para poder realizar este tipo de negocios. Pero digamos que no eliminó del todo el control del despacho, no eliminó el hecho de que ante la disposición indebida de estos recursos puede haber una evaluación de responsabilidad y además una obligación de reembolso de los dineros. Sin embargo, pues digamos, desplaza un poquito la participación del juez. Yo sí soy partidaria de que el juez no es administrador y no por el hecho de que los empresarios vayan a reorganización, debemos presumir que van a ver cómo con suspicacia pueden sacar ventaja de los mecanismos que hay, ¿no? Este me parece que es un mecanismo fácilmente comprobable que funciona con o sea, que fácilmente podemos chequear tanto los acreedores interesados en el mismo despacho para definir si sí se cumplió con los parámetros de la norma y facilita y ahorra muchísimo tiempo y digamos que actuaciones en el despacho. Eso, todo lo que propenda por la descongestión, celeridad y economía procesal, creo que tiene un plus para mí, obvio, sin dejar los controles del despacho, obviamente sin quitar la fortaleza o la contundencia que pueda tener el juez, pero esta más resumida a temas de control y de responsabilidad, que por ejemplo aquí se podría trabajar en una presunción de responsabilidad en esta figura para que pueda, digamos, tener muchos más dientes el juez al momento de efectuar el control posterior. Pero si nos vamos como a la práctica, la verdad es que la venta de los activos es un tema difícil. Las autorizaciones que deben venir del despacho para pagos de acreencias también toman mucho tiempo y creo que eso es lo que juega un poco en darle como esos puntos de más a estos mecanismos que permiten la comprobación del juez y que aceleran mucho más el trámite y descongestionan a la larga al despacho de funciones que considero son más de administración y que corresponden más al representante legal y pues inclusive al promotor si lo hay designado para, para los casos de reorganización. Así que bueno, sigue siendo la conclusión para mí el tema de la prórroga, aunque obviamente con el anhelo que creo que todos tenemos de la reforma integral, que no es que la estemos descartando, pero que creo que sí, la principal necesidad ahorita es prorrogar los mecanismos que por ahora
nos están funcionando y nos traen, digamos, esas herramientas adicionales beneficiosas para los trámites de insolvencia. Ángela, gracias y te sobró tiempo. No. Carlos Borrero. Sí, ¿vas a compartir? No. ¿No? Ah, bueno. Entonces, no, pues Dianita, digamos el tema es que es tanto tema que se vuelve complejo y yo incluso invitaría a que hiciéramos este mismo ejercicio casi que artículo por artículo, además que eso creo que le daría satisfacción incluso a los que quieren hacer un régimen o una modificación integral. Hago mías las palabras de Ángela, creo que ha hecho un análisis tema por tema, herramienta por herramienta, punto por punto. Tanto que yo creo que si con Miguel, por ejemplo, no sé si con Nicolás, pero que si con Miguel hiciéramos la misma pregunta, pero artículo por artículo, por ejemplo, prorrogamos el mecanismo de flexibilización de que trata el artículo tercero del 560. Yo creería que Miguel va a responder, prorroguémoslo, oiga, pero volvamos a la legislación permanente y con la técnica que corresponda, pues es lo deseable. Y pues siguiendo con la onda muy de Nicolás Pájaro de hacer citas, y como él es tan rockero, yo creo que hay una canción que se llama Desear cosas imposibles. Desear cosas imposibles es precisamente tratar de pensar que modificar el régimen completo está al alcance de la mano y más en el entorno actual. Solo basta preguntarle a nuestro amigo César Cruz cómo le está yendo con la ley de persona natural y los avatares que ha tenido en varios años de intento para tratar de sacarlo adelante norma por norma y con todo esas modificaciones y esos reajustes e inclusión de micos que puede llegar a tener una modificación tan ambiciosa como es. Para mí es simplemente irreal y creo que así lo decía la doctora Aida Juliana, es irreal pensar en el corto plazo en un régimen modificado completamente y revisado completamente. Y pues como diría el doctor López Roca, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. O entonces, pues yo creo que con lo que tenemos, pues nos toca ver qué hacemos. Yo simplemente digamos, del abanico o del arsenal de herramientas y mecanismos que tiene los dos decretos, creo que si la alternativa es simplemente la alternativa real es lo prorrogo sí o no, creo que es muchísimo mejor contar con ellos a no contar con ellos. Y creo que esa respuesta es de esa manera para los usuarios, para los deudores, para los acreedores y para los jueces. Quería llamar la atención dentro del poco tiempo que tenemos, Dianita, sobre dos cosas, simplemente. Una, vale la pena hacer un análisis por intendencia, porque yo creo que el efecto de los decretos es mucho más palpable en intendencias como la de Medellín y la de Barranquilla, donde por lo menos en lo personal no tengo la menor queja de la velocidad y de la precisión y la profundidad con la que fallan, por lo menos en lo que a mí se refiere. Y ese tema que tú decías y Nicolás también anotaba de que la justicia, pues no por ser rápida, es buena. Creo que allá juntan velocidad con precisión y calidad. Y estos decretos les han ayudado un montón. Ese es un tema. Y segundo, Diana, algo que tú dijiste con respecto al tema de la auditoría, que también lo anotaba Miguel. Si es que eso se ha podido llamar auditoría en algún momento de la historia de los regímenes desde que nos conocemos, Dianita, que es como en la 550, a ver cuál era la auditoría que hacían antes y que hacían ahora. A mí me llama la atención muchísimo dentro de la estadística que mostré y que tú bien observaste, la cantidad de rechazos. Es que es la mitad, es en reorganización abreviada, que es donde más, digamos, vulnerabilidad del usuario hay. La mitad la rechazan. Y ahí yo creería que la idea de verificar meramente la completitud, pues no está funcionando tal cual. Ahora,
una cosa es que yo tenga algunos elementos o ajustes dentro del complicado argot contable, que es un ajuste. Y te acuerdas, Diana, que en el libro que hicimos, ya voy, en el libro que hicimos, que cada uno nos repartimos por artículo para mirar, a mí me tocó el tema de ajuste contable, eso tiene todo un significado dentro de las NIF. Lo que pasa es que hay muchas solicitudes, y yo hablaba con la super, que no son ni siquiera congruentes. Una cosa es que se ponga uno a mirar con lupa a ver si es que está bien hecho los estados financieros y tienen los soportes, los asientos, etcétera. Eso es una auditoría de verdad. Y otra cosa es que ni siquiera sea congruente el estado de inventario con la calificación y graduación de créditos o con los estados financieros, que pasa mucho. Entonces, si uno le pregunta a la gente de la super, hay solicitudes que ni siquiera son congruentes entre los diversos anexos, y creo que hay buena parte de los rechazos que se pueden deber a eso. Pero tú sabes más de eso, Diana, que tienes el indicador muy vivo y actualizado. Hasta ahí dejo, hasta donde podemos poner la lupa. Gracias. Listo, gracias. Mónica, es tu turno y después Juliana. Yo, como auxiliar, voy a parafrasear, voy a decir, cada uno cuenta de la feria según le va en ella. Hablamos del ser o del deber ser. Y si la problemática hoy en Colombia es la falta de leyes o que es abundante en leyes, pero no son eficaces. Voy al primer punto. Como auxiliares de justicia, ¿qué más quisiéramos nosotros y todos? Que nos respeten a nosotros como abogados que llevamos mucho tiempo, vamos, estudiamos, hacemos, y de un día a otro, pues en un régimen de insolvencia de cualquier superintendencia, cualquiera, no estoy diciendo la superintendencia de sociedades porque es la más avanzada en auxiliares de justicia. Aquí por lo menos estamos en una lista, pero en otras partes, en otras entidades, nombran un auxiliar de justicia que no sabe ni de insolvencia ni del tema al cual lo nombraron. Y otra cosa, nosotros los auxiliares de justicia tenemos muchísimos deberes y cada vez que uno se posesiona, entonces, dependiendo de cómo vamos, el detalle, el compromiso de ética nos exigen, por lo menos muchos de nosotros sí somos muy juiciosos. Y somos juiciosos en que sí contamos con la infraestructura, nos capacitamos, pero también hemos padecido, y como Diana lo dice, cosas que uno dice, pero esto es verdad, nos está pasando, y eso que falta, normas en las cuales nosotros como auxiliares no solamente tengamos obligaciones y deberes, sino que efectivamente a quien ingresa en la lista sea una persona experta en el tema. El ser y el deber ser, pues queremos siempre podríamos decir, como si existiese un código de insolvencia. Qué mejor que sean una sola estructura de normas que sirvan para la Superintendencia de Salud, que sirvan para el Hábitat, que sirvan para la SAE, y resulta que usted, como auxiliar de justicia, se pone una máscara en las supersociedades porque aquí le toca una cosa, hasta en los nombres. Les digo que yo, cuando empecé en la SAE, me costaba mucho trabajo que mi nombre era depositario con funciones de liquidador. Pues bueno, pero efectivamente soy liquidador. Y cuando paso a la Superintendencia de Salud, me llamo agente especial. Cuando paso al Hábitat, soy agente especial. Pero el origen de todos somos auxiliares de justicia, y yo sí quisiera que el deber ser fuese que nuestro decálogo de abogados también implicara un compromiso de parte de quienes ejercen nuestra profesión. Y eso lo digo ya desde el lado de que soy abogada de IPS y hemos padecido todas las liquidaciones, que ustedes saben que en las liquidaciones en la Superintendencia de Salud, el juez es el mismo auxiliar de justicia. Entonces ahí se pone la carátula de juez
y de auxiliar de justicia. Frente a la actual problemática, yo prefiero una prórroga de las actuales normas porque es en serio que las IPS son huérfanas para una insolvencia. Yo en todos los años que he vivido en IPS y pues así ya en las supersociedades lleve 20 años, yo empecé en insolvencias en la supersalud y las IPS no tienen un régimen recuperatorio como el que hoy tienen. Gracias, Diana. Listo, Mónica. Perfecto, muchas gracias. Ahora sigue Juliana. Juli. Listo. Bien. Bueno, dando un poco de alcance a lo que manifesté anteriormente y sobre lo que indicó también el doctor Borrero sobre las estadísticas post pandemia, consideré relevante poner de presente acá lo manifestado por el Banco Mundial en el informe sobre el desarrollo mundial 2022, en el cual señaló que post-COVID se venía un escenario claro de impago de los créditos adquiridos durante la pandemia, motivo por el cual se considera claramente que las solicitudes de insolvencia no van a disminuir, sino por el contrario, aumentar debido a las moratorias de las deudas y que los principales afectados pues siguen siendo las pequeñas y medianas empresas, motivo por el cual pues considero que efectivamente se deben prorrogar estos decretos. Acá están en las mismas palabras de lo que indica el Banco Mundial, pues que si bien en el inicio de la pandemia se puso en marcha una respuesta decidida y de gran magnitud a través de políticas económicas, la respuesta a la emergencia también dio lugar a nuevos riesgos, como el fuerte aumento de los niveles de deuda privada y pública en la economía mundial, que si no se abordan con determinación pueden poner en peligro la recuperación equitativa. Entonces, en este informe, como les dije, el banco hace referencia al fuerte impago que se va a dar por las moratorias otorgadas por las entidades financieras. De ahí entonces que el banco pues proponga diferentes soluciones, entre las cuales nuevamente pues se presenta la reestructuración de la deuda de las empresas, para la cual señala que los marcos legales e institucionales que rigen el manejo de los casos de quiebra son una herramienta eficaz para aliviar la presión que experimentan las empresas por deudas insostenibles ocasionadas por la pandemia. Ahora ya tocando este punto que me hacía falta de la intervención anterior, paso ya como al último puntico que tenía acá pendiente, que tiene que ver con la liquidación por adjudicación. Y es que en relación con la liquidación por adjudicación establecida en el inciso final del artículo 35 y el artículo 37 de la 1116, si bien el deber ser o lo que se esperaba en la misma en un principio era que ante la finalización del proceso de reorganización por la presentación extemporánea del acuerdo o la no confirmación del mismo, se lograra el aprovechamiento de la información ya presentada mediante una etapa ágil de adjudicación, lo que se terminó observando en la realidad es que esta no era conveniente para la gran mayoría de los acreedores por diversas razones, las cuales resumí en la presentación. En primer lugar, la providencia que decretaba la adjudicación no tiene recurso alguno, a diferencia de un proceso de liquidación judicial, por lo que aquel acreedor al que se le adjudicara un bien junto con otras 50 personas más, pues no tiene la posibilidad de efectuar ninguna manifestación. En segundo punto, no hay una etapa de enajenación de los activos, sino que la misma podía ser autorizada, pero en ningún momento se establecía un término, como si lo trae la liquidación judicial en el artículo 57 de la ley 1116 y la simplificada en el artículo 12.6 del decreto 772, con el cual estos procesos de liquidación pues terminan siendo más expeditos que la misma etapa de adjudicación. Y en tercer lugar, se imposibilita a los acreedores acceder a un proceso de reorganización dentro de la liquidación en los términos del artículo 63 de la ley 1116 de 2006, por cuanto la superintendencia ha indicado en sus pronunciamientos que la liquidación por adjudicación no es un proceso independiente, sino que corresponde a una etapa anormal de terminación del proceso de reorganización. En ese sentido, un punto a favor adicional a la prórroga de los decretos es mantener como tal la suspensión prevista en el parágrafo del artículo 14 del decreto 772 en relación con esta etapa de liquidación, de tal forma que en caso de que se logre el maravilloso escenario pues que todos hemos planteado de una reforma íntegra a la ley de insolvencia en un futuro, se puede evaluar si efectivamente es una figura que vale la pena mantener o no, o a la cual incluso se le puedan hacer mejoras de tal forma que se pueda cumplir con la agilidad para la cual fue prevista.
Sin embargo, por ahora mi opinión y partiendo pues de la poca experiencia que tengo sobre este tipo de o esta etapa de liquidación por adjudicación, considero que debido a los resultados que ha tenido es una etapa que no ha hecho falta y que en realidad no favorece a las partes del proceso. Listo, Juli, gracias. Bueno, voy a lanzar una última encuesta antes de cerrar esta sesión de hoy, que creo que ha sido muy productiva. Si Carlos tiene una sugerencia de si cogiéramos artículo por artículo los decretos, eh, seguramente podríamos llegar a algún tipo de texto, pero yo creo algo en particular, y es que yo creo que necesitamos, primero en un ejercicio de mirar las normas que tenemos, normas especiales. Tenemos, además de la ley de insolvencia, tenemos más de 11 normas especiales según el tipo de ente, ¿sí? Entonces tenemos una hiperinflación legislativa en materia de insolvencia que es incontrolable. Un abanico. Un abanico, sí, como los que yo uso. Un abanico son 11, 16 y 11 o 12 mecanismos adicionales, porque tenemos las medidas del Ministerio de Educación, tenemos lo de las IPS y EPS, tenemos toda una variedad de alternativas, cuando deberíamos tener una estructura unificada y de ahí salieran las variaciones que amerite la especialidad, porque si no esto se vuelve inmanejable. Y lo otro, pero eso es también soñar, ¿no? Y es tener un juez, una jurisdicción especializada en lo comercial. No vamos a pedir jueces de insolvencia, sino jueces especializados en lo comercial que pudieran conocer de estos temas de manera permanente. Voy a lanzar la encuesta, ya la lancé para que, pues si pueden contestar, ¿cuál de estos mecanismos no debería subsistir? El NEAR, el PRE, la liquidación simplificada, la reorganización abreviada, o todos deben subsistir. ¿Sí, sí ven la encuesta? A mí no me A mí aparece, ¿no? sí, a mí sí me sale, pero me dice que la votación ha finalizado, entonces no me deja Espérate, a seleccionar. ver, un A mí no segundo. me sale. Ya, espérense un Tampoco me segundo. aparece. Ya, Ahí sí. los invito a contestar la encuesta. Ahora no sé qué la hice. Ahí está. Si todos deben subsistir o alguno de esos no debe subsistir. Yo creo, si a mí me preguntan, el NEAR debería subsistir, ¿sí? El PRE, pues por la doctora Mónica, porque son los únicos que creo que lo están usando. La liquidación simplificada y la reorganización abreviada, obviamente. Creo que no debe volver la liquidación por adjudicación, porque es que la verdad es un poco nefasta. Pero gana, pues ahora están de los 31 que han contestado, gana que todos deben subsistir, que todos los mecanismos deben subsistir. Y para que subsistan, no tenemos tiempo de hacer una reforma estructural a la ley de insolvencia. Entonces, seguramente no, toca esperar la sentencia del 20 de octubre, que obviamente estaremos pendientes de lo que pase. Y si eso llega a fallar, pues, ¿qué vamos a quedar? Con una posibilidad de que la Corte diga que la exequibilidad no tiene efectos en ese momento, sino cuando establezcan la norma que sustituya el régimen. No sabemos, la verdad. Entonces, después de todo esto, creo que hay puntos a favor y puntos en contra. Yo creo que ninguno puede decir, no, es que son nefastos, o ninguno puede decir, no, es que son fantásticos. Además, porque el esfuerzo que hizo la superintendencia y los funcionarios que estaban en ese momento en la super es de rescatar. Y como siempre lo digo, a nivel internacional, fuimos el país que de pronto aplicó o instauró la mayoría de medidas que se estaban viendo a nivel internacional. Que si eso es bueno o malo, depende. Tuvimos un gran abanico y tenemos todavía un gran abanico de opciones, pero pues lo que sí no podemos dejar es echarle para atrás, es decir, perder los avances que se han logrado. Hay que encontrar el modo.
Muchísimas gracias a todos los que, a los que, a los que participaron. Yo no estoy de acuerdo en traer implantes, ¿no? En implantes extranjeros acá a nuestra legislación de manera fría y, ¿no? Pero sí hay que mirar afuera qué está pasando para poder uno aprender, porque pues mal haría o ser como Japón en una época todos encerrados porque no queríamos interactuar con nadie. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas. Igual el conversatorio de hoy va a quedar en YouTube, seguramente el día de mañana. Tuvimos un pequeño problema para transmitirlo y estamos organizando un webinar sobre el tema de las IPS, que es como para la doctora Mónica. Les compartí una tesis de maestría de los Andes sobre la crisis de las IPS y cuál es la postura de la superintendencia cuando es pública y cuando es privada. Ahí la pueden ver. La idea es invitar a la doctora Ángela María Echeverry para que nos cuente, la doctora Mónica también está invitada, pero es tratar como de aproximarnos un poco a lo que está pasando. Ustedes vieron las noticias de ayer de las 3 IPS que son de las más grandes del país, que están diciendo que están al borde del colapso, que nos afecta a todos, es decir, eso no es que le afecta al vecino o como decían esta mañana en el curso de garantías del externado, que el legislador de la ley, del decreto había legislado como si a él nunca le fueran a ejecutar una garantía. Entonces, como nos afecta a todos, ese sería nuestro próximo tema de webinar. E igual, estando el instituto acá y varios miembros de Mujeres en la Insolvencia, les informamos pues que el congreso del instituto es 28, 29 y 30 de septiembre en la ciudad de Cartagena y el segundo encuentro de Mujeres en la Insolvencia es el próximo 23 de noviembre en la Cámara de Comercio de Chapinero, de la 67. Esperamos contar con ustedes y no más. Muchas gracias a todos y quedamos pendientes. A ti nuevamente, Gracias, gracias, Diana, por gracias. coordinar este evento. Hasta luego. Mil Gracias, gracias hasta a luego. Gracias, todos. Diana. Un Bye. saludo para todos.